Hola chicos, el día de hoy vamos a ver los intervalos donde una función es creciente y decreciente. Para esto tenemos que volver al concepto de máximos y mínimos. Si recuerdan, hemos visto ya este concepto tanto en funciones cuadráticas como en funciones cúbicas. Cuando tenemos una función cuadrática, una parábola con una carita triste, hemos dicho que el punto más alto es el máximo de esa parábola. Por otro lado, cuando tenemos una parábola con una carita feliz, tenemos el punto más bajo que representa el punto mínimo de esa parábola. Igualmente en las funciones cúbicas hemos visto que tenemos siempre dos puntos, un máximo relativo, un mínimo relativo, o bien podemos tener primero el mínimo relativo y luego el máximo relativo. Entonces, podemos definir aquí en donde la función crece y decrece. Una función empieza a crecer hasta llegar a su punto máximo y a partir de ahí comienza a decrecer. O bien, una función empieza a decrecer hasta llegar a su punto mínimo y a partir de ahí empieza a crecer. Para el caso de la parábola, entonces diríamos que empieza a crecer hasta llegar hasta su punto máximo. Aquí empieza a crecer. Una vez que llega a su punto máximo, ya no puede crecer más y a partir de ahí comienza a decrecer. Si tenemos este tipo de parábola, entonces el efecto es contrario. Primero tenemos que la función decrece hasta llegar a su punto mínimo y a partir de ahí crecen hasta el infinito. Para las funciones cúbicas se combina el asunto. Primero en este caso tenemos que la función crece hasta llegar al máximo, luego decrece hasta llegar al mínimo y después de ahí vuelve a crecer hasta el infinito. En esta función primero decrece hasta llegar al mínimo, luego crece hasta llegar al máximo y luego decrece hasta el infinito. Vamos a ver entonces dos tipos de ejercicios, uno para determinar los intervalos donde crece y decrece para parábolas y otro para determinar los intervalos donde crece, decrece y crece para las funciones cúbicas. Vamos a ver los ejemplos. Entonces primero vamos a ver el ejemplo con las funciones cuadráticas. Vamos a tener dos casos. Si la a es positiva en la función cuadrática que tiene la forma ax cuadrada más bx más c, entonces si la x cuadrada es positiva, entonces nuestra parábola es una carita feliz. Vamos a tener un punto mínimo y entonces la función va a decrecer desde el menos infinito hasta el vértice que corresponde al punto mínimo y empieza a crecer desde el vértice hasta más infinito. Por otro lado, si nuestra a es negativa, la x cuadrada es negativa, vamos a tener entonces una parábola como carita triste. Entonces la función va a crecer desde el menos infinito hasta el vértice y va a decrecer desde el vértice hasta el infinito. Vamos a ver entonces un ejemplo con esto. Entonces, resumiendo lo que acabamos de decir, si la a es positiva, decrece de menos infinito al vértice, si la crece del vértice a más infinito, si la a es negativa, crece de menos infinito al vértice y decrece desde el vértice hasta el infinito. Para encontrar el vértice utilizamos la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Vamos a ver este ejemplo. Queremos determinar dónde la función crece y decrece para la función y igual a 2x cuadrada más 3x menos 10. Entonces, identificamos los valores de a, de b, de c, a que vale 2, b que vale 3 y c que vale menos 10. Sabemos que la a es positiva. Como la a es positiva, entonces vamos a tener este comportamiento de aquí. Primero la función va a decrecer y después la función va a crecer. Entonces tenemos que encontrar el vértice. Va a ser igual a menos b entre 2a. Arriba nos queda menos 3, abajo nos queda 4 y menos 3 entre 4 nos da menos 0.75. Ya con esto entonces sabemos cuánto vale el vértice y podemos sustituir. Entonces la función decrece desde menos infinito hasta menos 0.75 y crece
desde menos 0.75 hasta más infinito. Y este de aquí es nuestra respuesta para este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Supongamos ahora que queremos determinar dónde crece y decrece nuestra función y igual menos 3x cuadrada más 12x menos 6. Como la x es negativa, entonces sabemos que primero va a crecer y después va a decrecer. Tenemos que encontrar entonces el vértice. Para ello sabemos que el valor de a es menos 3, el valor de b es más 12 y el valor de c es menos 6. Encontramos el vértice. Es igual a menos b sobre 2a. Esto es menos 12 entre menos 6. Y esto nos da un 2 positivo. Así que ya sabemos, como la a es negativa, entonces esta función crece desde menos infinito hasta el 2 y decrece desde el 2 hasta el más infinito. Y ese de aquí es nuestra respuesta. Lo otro que sigue es ver los ejemplos con funciones cúbicas. Eso lo podemos revisar en otro video. Éxito, chicos.